Tercer regidor, Fortunato Hernández. Cuarto regidor, Pablo Fabiola. Quinto regidor, Adolfo Hernández. Sexto regidor, licenciada Nancy Sánchez. Séptimo regidor, ingeniero Víctor Martín. Octavo regidor, M. Teresa. Noveno regidor, licenciado Leonardo. Décimo regidor, licenciado Jesús Gutiérrez. En el foro presente estamos con el quórum legal para declarar la sesión. Punto número 3 sería lectura y firma del acta anterior. Acta de sesión extraordinaria número 015 en la cabecera municipal de Temascalapa, Estado de México, siendo las 17:06 horas del día 6 de abril de 2016, se reunieron los integrantes del Honorable Ayuntamiento Constitucional 2016-2018 con la finalidad de celebrar sesión de cabildo para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 28 de la Ley Orgánica Municipal del Estado de México, bajo el siguiente orden del día. Punto número 1, pase de lista. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura y firma del acta anterior. Punto número 4, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 5, propuesta personal y discusión en su caso aprobación de las obras a ejecutarse a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal DF, Fondo Estatal de Fortalecimiento Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios. Punto número 6, propuesta personal y discusión en su caso aprobación para llevar a cabo la Feria del Empleo en el mes de abril. Punto número 7, propuesta para análisis, discusión y en su caso aprobación del convenio de colaboración con la Universidad Digital del Estado de México, con el Honorable Ayuntamiento de Temascalapa para la impartición de educación media superior a distancia en los centros de educación a distancia del municipio de Temascalapa, Estado de México. Punto número 8, propuesta para análisis, discusión y en su caso aprobación se provea semanalmente de gasolina a solicitud del licenciado Jesús Gutiérrez, décimo regidor. Punto número 9, asuntos generales. Informe sobre la convocatoria para la elección de jefes del sector en el fraccionamiento que Casas y el Chopo. Comparecencia del ingeniero Juan Alvarado Solís, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para dar a conocer la información y avances de la obra Boulevard de Sayuca Temascalapa. Intervención del licenciado Hugo Párez Cervantes, coordinador de turismo, para explicar el funcionamiento de la página web de este honorable ayuntamiento. Punto número 10, clausura. Punto número 1, en el desarrollo se efectuó pase de lista por el secretario del honorable ayuntamiento. Punto número 2, se declara el quórum legal para llevar a cabo la sesión. Punto número 3, se procedió a dar lectura del acta anterior y se firmó para firma correspondientes. Punto número 4, se dio lectura a la orden del día y los integrantes del cabildo tuvieron a bien aprobar por unanimidad. Punto número 5, se propuso para su análisis, discusión y en su caso aprobación de las obras ejecutadas a través del Fondo de Infraestructura Social Municipal y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios, las cuales quedaron desarrolladas de la siguiente manera. Se anexa el cuadro, los fondos, y continuó. Una vez analizando y discutido el punto, los integrantes del cabildo tuvieron a bien aprobar de la siguiente manera: 11 votos a favor y una abstención del séptimo regidor. Punto número 6, se propuso para su análisis, discusión y en su caso aprobación para llevar a cabo la Feria del Empleo en el mes de abril. Una vez analizado y discutido el punto, aplicando el tema de la austeridad, los integrantes del cabildo tuvieron a bien aprobar por unanimidad. Punto número 7, se propuso para su análisis, discusión y en su caso aprobación el convenio de colaboración con la Universidad Digital del Estado de México, con el honorable Ayuntamiento de Temascalapa para la impartición de educación media superior a distancia de los centros de educación a distancia del municipio de Temascalapa, Estado de México. Una vez analizado el convenio y discutido el punto, los integrantes del cabildo tuvieron a bien aprobar por unanimidad. Punto número 8, propuesta personal de discusión y en su caso aprobación para que se provea semanalmente de gasolina a solicitud del licenciado Jesús Gutiérrez, décimo regidor. Una vez analizado y discutido el punto, los integrantes del cabildo tuvieron a bien no aprobar el punto de la siguiente manera: 6 votos en contra, 3 votos a favor del octavo, noveno y décimo regidor y 3 abstenciones del primero, cuarto y séptimo regidor. Punto número 9, asuntos generales. Se dio a conocer el informe sobre la convocatoria para la elección de jefes de sector en el fraccionamiento de Casas y el Chopo.
El ingeniero Juan Alvarado Solís, director de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, para dar a conocer la información y avance de la obra Boulevard Sayuca-Temascalapa, del cual se comunicó que existe de un 17 al 20% de avance. Siguiente punto, se propuso realizar una llamada de atención en razón de que se propone nuevamente la intervención del licenciado Hugo Juárez Cervantes, coordinador de turismo, para dar la explicación del funcionamiento de la página web de este honorable ayuntamiento para la próxima sesión. Punto número 10, clausura. Una vez desahogados los puntos del orden del día y al no haber otro asunto que tratar, siendo las 18 horas con 38 minutos del día 6 de abril del 2016, se da por clausurada esta sesión, firmando alcance y al margen todas las personas que en ella intervinieron para fines legales correspondientes. Punto número 4, lectura y aprobación del orden del día. Le doy la lectura al orden del día de hoy. Pase de lista. Punto número 2, declaración del quórum legal. Punto número 3, lectura y firma del acta anterior. Punto número 4, lectura y aprobación del orden del día. Punto número 5, propuesta para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la conformidad del municipio con el mecanismo de reintegro de los recursos del FEIE, que en su caso resulte derivado del ajuste anual definitivo. Punto número 6, solicitud para su análisis, discusión y en su caso aprobación del proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México. Punto número 7, asuntos generales, firma del reglamento de panteones y la intervención del licenciado Hugo Cervantes para explicar el avance de la página web de este honorable ayuntamiento. Punto número 8, clausura. Quienes estén a favor de esta orden del día, sirvan levantar la mano. Gracias. Procedemos con el punto número 5, que es propuesta para su análisis, discusión y en su caso aprobación de la conformidad del municipio con el mecanismo de reintegro de los recursos del FEIE, que en su caso resulte derivado del ajuste anual definitivo. Pues este es un fondo de estabilización que bueno, se busca, o más bien se tiene que dar esa aprobación para que nos podamos integrar a ese acuerdo, derivado de que pues ahorita no tenemos problema con las participaciones, hablando de que hay alguna recaudación a nivel federal por parte de la tenencia, por parte de algunos impuestos hacia la propia hacienda pública. Pero llega el momento en que ya no hay esos ingresos, obviamente se disminuye, podemos entrar en un tema donde no se esté cumpliendo con la recaudación establecida por parte de la Secretaría de Hacienda, y es donde aplica la parte del seguro, del tema del costo del petróleo y toda esa parte. Entonces, el que nosotros nos podamos integrar o solicitar la adhesión a parte de esos fondos de estabilizaciones para que las participaciones, si en un momento son reducidas en su, vamos a decir, en un exceso, podamos hacer uso de ese fondo de estabilización que se maneja a nivel estatal y federal. ¿Tenemos algún monto de cuánto es? No, es solamente adherirnos. Finalmente es en base a la recaudación que lleve la federación, y que solo lo que nosotros se solicita es que podamos hacer uso, si es que en su momento se llega a hacer uso de ese fondo de estabilización, que el municipio forme parte de ese fondo de estabilización. Es de acuerdo a lo que viene manejado tanto de la federación, pero bueno, finalmente es poder ingresar a esos fondos. No sé si alguien tenga algún tema, más o menos, digo, nos sugieren hasta una leyenda por parte de la Secretaría de, no sé si tengan por ahí el oficio, donde nos hace la sugerencia, ¿no?, de cómo vaya redactado. Comentan, dicho punto se deberá tener, dicho punto de cabildo deberá tener el siguiente texto.
se manifiesta la conformidad con el mecanismo de reintegro derivado del ajuste de diferencias que en su caso resulten entre los montos que hubiesen distribuido provisionalmente a este municipio del Fondo de Estabilización de los ingresos de las entidades federativas y las cantidades correspondientes al monto anual definitivo, conforme lo dispuesto en la regla séptima de las reglas para la distribución de los recursos del Fondo de Estabilización de los ingresos de las entidades federativas de los municipios del Estado de México, publicado en el periódico oficial Gaceta del Gobierno del Estado de México de fecha 12 de mayo de 2009 y modificatorios de fecha 27 de mayo de 2011, 16 de noviembre de 2012 y 15 de abril de 2016. Ahí en tu Gaceta la trae, ¿no? La Sí, última. la del 2016. La última. Ahí maneja algo diferente. ¿No? Sí. No, o sea, nada más los conceptos de los montos. Pero a nivel A nivel global. A nivel global son 431.144.390. Sí, sí, pero de eso no sabemos cuánto nos va a tocar a nosotros. ¿Sí, hombre? Es lo que es interesante, saber cuánto nos toca. No, pero eso aplica la misma fórmula con la que se hace la distribución de las participaciones federales. Sí. Sí. Por el número de habitantes. Es que viene dividido, ¿no? Se maneja todo. Viene dividido en diferentes fondos. Son varios fondos. Sí. Y ahí viene una fórmula. Y aquí viene la fórmula. Pero es en base a... Ajá. Esa es la del 2016, es la última que viene ahí en el oficio. Un porcentaje de esa. Sí, ese es un porcentaje de eso. Aquí está. No, hay una fórmula. Ahí está. Sí, que es la que se aplica de manera general como se distribuyen los recursos. O sea, no hay, o sea, es la misma regla, solamente de lo que se rescata del fondo se vuelve a redistribuir. Las condiciones las marcan las propias gacetas y es lo que determina y te guía para lo que corresponde. 37.866. Es lo que nos toca junto con 37.866. Pero de uno. Pero dependiendo del diferente fondo. Es de un fondo. Es un fondo. Pero El que sale publicado en la Gaceta de diciembre de todas las participaciones federales, ahí viene qué tanto nos corresponde de cada fondo como municipio, de acuerdo a una fórmula preestablecida por cada fondo. Por cada fondo. Sí, eso es. Más bien son de dos fondos, es del FGP y del FFM. Sí, es el Fondo de Fortalecimiento Municipal. Ajá. De uno nos tocan 165.000. De esos, de los dos. De uno. Del otro. No maneja solo la dos. misma fórmula. ¿Lo mismo? Van complementados. Dos. 330. No, es participación del fondo y del fortalecimiento municipal. Son los dos en uno. ¿Cuánto dicen? 82.562. ¿De qué Cada uno. Ah, ¿de cada uno? Sí. Para que sean 260. En un total, ¿no? Sí. Pero ahí son tres o son dos. No, Son tres. Son tres, Falta falta uno. No, pero maneja el total de los fondos. Esta es la del 12 de noviembre, según esa publicación. Y esa Falta es la de... modificación ajá. del 15 de abril. No es la de ahorita. O sea, no Esa es la falta. aceptación. La aceptación la de hoy. Pero no está publicada esa. 27 de mayo de 2011, 16 de noviembre de 2012, 15 de abril de 2016. Por eso necesitas ahorita que para que se publique, ¿no? Para que se publique ya con los datos de aprobación. Hoy. Como que se vaya a publicar. ¿Esto cuándo les llegó? Nos llegó, creo que ayer a la tesorería. No recuerdo, no. Nos lo piden que sea aprobado por Cabildo. no Derivado de una reunión que tuvieron en el Instituto Central. O sea, se tiene que mandar hoy. aprobarse. Realmente la contestación se va a hacer.
también. ¿Quieren analizarlo? ¿Qué Pero vamos a hacer? que realmente sobre las fórmulas, pues nosotros ya no. Solamente ser incluidos en ese punto. Yo creo que todo lo que viene es bueno. Luego tendrá que manejarse los porcentajes que pueda corresponder a cada una de las. Pero que se determine. ¿Algún comentario del punto? No. ¿Se me permiten? Presenten, entonces los que estén a favor, siempre se levantar la mano. Gracias. El siguiente punto es el punto número 6, solicitud para su análisis y en su caso aprobación del proyecto de decreto que reforma el artículo 12 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México. Es una propuesta que nos envía la legislatura para reformar el artículo 12. Esto sí nos lo hicieron llegar apenas ayer. Y la propuesta es reformar el artículo 12 en su tercer párrafo, que a la letra en la actualidad, lectura, dice: en los procesos electorales los partidos políticos tendrán derecho a postular candidatos, fórmulas, planillas o listas por sí mismos o en coalición con otros partidos. ¿Así estaba? Así Bueno, así está. La propuesta es incluir las candidaturas comunes. Lo que queda es: en los procesos electorales los partidos políticos tendrán derecho a postular candidatos, fórmulas, planillas o listas por sí mismos, en coalición o en candidatura común con otros partidos. Aclaramos, esta propuesta es un proyecto de decreto de la legislatura de la Cámara de Diputados.